primer paso es como que nosotros vayamos entendiendo lo que pasó en los 3 años. Fíjense que hay varias cosas que uno tiene que captar. Imagínense que la misión de Jesús o el misterio de Jesús en los sinópticos, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas, su ministerio dura más o menos año y medio. Porque si ustedes leen con atención los sinópticos, toda la preparación que Jesús hace desde Cesarea de Filipo, cuando pregunta quién dice la gente que soy yo, toda esa formación, toda esa instrucción que él le da a los apóstoles es mientras va de camino a Jerusalén. Seguramente Jesús fue muchos años a Jerusalén, era judío y seguramente celebró muchas Pascuas, pero la que está registrada en los sinópticos es una, donde muere, ¿verdad? Entonces el ministerio, según los sinópticos, tiene ese periodo de duración. Fíjense ustedes que sí, no es que sea exactamente así, pues, pero es lo que aparece en el texto. En el Evangelio de Juan, porque se van a fijar que en los sinópticos Jesús su ministerio lo lleva en Galilea, al lado del lago de Galilea, pues, y ahí en Cafarnaúm y en todos esos lugarcitos, Jesús ahí está haciendo su ministerio. Sin embargo, y la entrada triunfal, claramente que nosotros celebramos el Domingo de Ramos, era esa entrada a Jerusalén. Eso es en los sinópticos, pero en el Evangelio de Juan no es así. En el Evangelio de Juan, Jesús va 3 veces, Jesús va más seguido, pero celebra 3 Pascuas en Jerusalén. Entonces, por eso se dice que su ministerio duró 3 años. Pero sea un año y medio o 3 años, des en cuenta que es muy poquito tiempo para una enseñanza que hay que comprender. Primero hay que pensarla, hay que reflexionarla, hay que comprenderla. Primero pensarla, reflexionarla, comprenderla para asimilarla y hacerla vida. Y entonces, si ustedes se fijan en los evangelios, pues Jesús, que les ha dicho todas las cosas, que les ha dicho y ha hecho todo lo que ha hecho, los gestos, las palabras, las parábolas, los exorcismos, las resucitaciones que ha hecho, todo eso era para que ellos comprendieran, pero fue muy poquito tiempo, 1 año y medio. Entonces se dan cuenta ustedes que ellos no comprenden. Y al final pues lo dejan solo, lo abandonan, lo traicionan, eh, lo niegan. Bueno, pasa todo eso, ¿verdad? En los sinópticos. Por eso es importante cuando en la Eucaristía dice proclamación del Santo Evangelio según. Ese según es para que nosotros nos pongamos en contexto del que escribe y de la comunidad que recibe este mensaje. Porque en el Evangelio de Juan, pues como ya les digo, él tiene ahí unos amigos muy cercanos que viven en Betania, ¿verdad? Marta, María y Lázaro. En cambio, en Cafarnaúm, en los sinópticos, pues él está en la casa de Pedro. En cambio, en Cafarnaúm. Y en cambio, casi que es un lugar de trabajo, digamos, de Jesús en Cafarnaúm. En cambio, en San Juan, pues tiene a los amigos que están muy cerca de Jerusalén y él va y viene de Betania a Jerusalén con sus amigos. En el Evangelio de Juan no hay exorcismos, no hay parábolas, no hay predicación del reino de Dios, no hay cena, última cena, no hay sufrimiento. En Getsemaní no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay cena pascual. Entonces, es una estructura diferente. Pero lo que vamos a trabajar para ver cómo es que hicieron las primeras comunidades para comprender lo que hasta la muerte de Jesús no habían comprendido. Y eso está claro, ¿verdad? Porque aún en el Evangelio de Juan,
pues vemos que Pedro lo niega, que Judas lo traiciona, que los amigos lo abandonan y que solo se queda Juan, María y algunas mujeres al pie de la cruz. Y en los sinópticos pues tenemos también algo parecido. De todo eso, ¿cómo pudieron en tan poquito tiempo, ya sea año y medio o 3 años, que Jesús les compartió, les enseñó como maestro, como Señor, cómo pudieron ellos comprender verdaderamente lo que había pasado? Entonces, el trabajo que vamos a hacer es desde la experiencia de las primeras comunidades, que es como realmente se tiene que leer el Antiguo Testamento, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Entonces, para nosotros, el centro de nuestra fe es la resurrección. Pero para entender la resurrección tenemos que entender otras cosas más, la encarnación, el ministerio de Jesús y su pasión, muerte y resurrección. Entonces, tristemente, para temas pedagógicos y didácticos, los temas se fraccionan, pero en la realidad, en la vida, no están fraccionados. Digamos que nosotros para comprender la Pascua, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, pues tenemos 40 días que se nos va preparando con muchas lecturas para que nosotros entendamos lo que va a pasar en el triduo pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero nos pasa igual que los apóstoles, esos 40 días que para ellos fueron un año y medio, ¿verdad? De preparación, que Jesús los fue preparando, ellos no entendieron, nosotros no tampoco entendemos, ni ponemos tanta atención. Luego pasa el triduo pascual, y para nosotros, igual que los caminantes de Emaús, ahí se acabó todo. Ya estuvimos la Semana Santa, fuimos a las celebraciones, acompañamos las procesiones, y entonces ahora ya se acabó, hasta el año entrante cargamos y ahí estuvo, ayunamos, dimos limosna y ya se acabó. Pero resulta que no es así, porque todo eso era una preparación, como lo fue el Antiguo Testamento, para vivir la experiencia pascual nuestra, o sea, la cristiana, la de la nueva humanidad, la que empieza no con Adán y Eva, sino con María y Jesús, la nueva Eva y el nuevo Adán. Entonces, para que eso se reflexionara, se hiciera una teología de reflexión y se pudiera comprender cómo hicieron los apóstoles si al principio ellos no entendieron nada. Y ustedes van a decir, bueno, fue cuando vino el Espíritu Santo, sí, pero mientras tanto, ¿cómo fue que ellos, aparte del Espíritu Santo, que por supuesto fue el que les dio la luz y esta es la promesa hecha por el resucitado? Pero hay un proceso que ellos hacen. ¿Se les ocurre a ustedes cuál es ese proceso? ¿Qué les ocurre? ¿Tienen alguna idea? ¿Ninguno? ¿Nadie se le ocurre nada? ¿Cómo hicieron ellos para comprender, para hacerlo vida y después transmitirlo a través de los evangelios? Fue la efusión del Espíritu la que los ayudó a entender. Obviamente sí, pero acuérdense que el Espíritu no lo hace todo. O sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, o sea, la gracia, el don, no es todo, o sea, es bastante, pero nosotros tenemos que aportar. ¿Qué hicieron ellos? El magisterio sería tal vez formar pequeñas comunidades y transmitir la palabra. Sí, pero ¿cómo pudieron transmitir la palabra si no la habían entendido? ¿Qué hicieron ellos para entender el evento, el acontecimiento de la pasión y muerte de Jesús? Y cuando eso pasó, salieron corriendo, se asustaron, les dio miedo, lo negaron, lo traicionaron, lo abandonaron. ¿Qué hicieron ellos? Aparte de la efusión del Espíritu Santo, ¿qué hicieron ellos? Ellos se reunían asiduamente. Y entonces ahí era donde ellos fueron haciendo la reflexión, porque leían, hablaban sobre las cosas que habían vivido con Jesús.
Ahí pienso yo que pudieron haber iniciado a hacer esa reflexión. Se ayudaban mutuamente, compartían el pan. Sí. Se También, preocuparon por las viudas, por los perdón, niños. Fueron formándose como comunidad. Fueron conformándose comunidad, se reunían, sí, constantemente. El primer día de la semana, o sea, el día de la resurrección, se reunían, reflexionaban, como ustedes dicen, pero consultaban la escritura, no se ponían solo a recordar lo que Jesús había hecho, que sí, también lo hacían, pero querían entender qué es exactamente lo que había pasado. Entonces vamos a hacer el proceso que ellos hicieron, lo vamos a hacer, no nos va a dar tiempo a hacerlo en la clase, pero lo vamos a ir haciendo. Vamos a utilizar, ellos buscaron en la escritura porque si ustedes se recuerdan en Lucas, en los caminantes de Maús, Jesús dice, son tardos de corazón y tardos de comprender. ¿No era cierto que el Mesías tenía que sufrir y morir? ¿No era necesario que el Mesías padeciera? ¿Y cómo es que no entienden si todas las escrituras hablan de mí? Así, ¿verdad? Así dice Lucas en el capítulo 24, del versículo 25 al 27. Entonces ellos forzosamente tuvieron que escudriñar el Antiguo Testamento para ver dónde hablaban de Jesús. Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer ese proceso a través de los profetas, porque esa es realmente la hermenéutica. La hermenéutica es una palabra que tiene que ver con la aplicación, con entender el texto para aplicarlo, para vivirlo. Entonces, la función que tienen los profetas es descubrir nosotros, pues para nosotros, no son videntes, no son adivinos, no son, ¿qué otra cosa? Pues algo mágico, no es nada de eso, sino que ellos escuchan la voz de Dios, sea esta voz a través de visiones, a través de experiencias, la estructuran, primero la tratan de captar, no crean ustedes que la reciben e inmediatamente salen a gritarla por todos lados, pues no, primero la reciben, son receptores, luego tienen que procesarla para ver si la entienden, ¿verdad? La comprenden, y luego de que la comprenden, pues tienen que ir viendo según los destinatarios, qué lenguaje van a utilizar para que no se confunda lo que tienen que transmitir. Y entonces, ese proceso lo van a hacer las primeras comunidades. Cuando se reunían asiduamente a la lectura de la Escritura, era eso, a encontrar la figura de Jesús, sobre todo en la boca de los profetas. Entonces, nosotros no vamos a utilizar todos los libros, pero en todos está, de una o de otra manera. No está el nombre, no está la definición, y seguramente cuando se escribió esta profecía, estaba tal vez escrita por alguien en concreto, en el contexto histórico del profeta. Pero, de alguna manera, esta profecía se cumple en la persona de Jesús. Entonces, hay muchas. Entonces, por ejemplo, por eso cuando estudiamos Sagrada Escritura vamos a encontrar figuras. La figura de José, el hijo de Jacob, que fue vendido, pues ahí está Jesús, que también es vendido. Es una figura. También es una figura de José, el papá de Jesús, porque de alguna manera Dios se manifiesta con José a través del sueño, ¿verdad? A través de sueños. Entonces, ahí tenemos figuras que van a representar. También tenemos a Moisés, que es un profeta, decíamos una vez en clase, que aunque no tiene nada escrito, pero de alguna manera legisla, es legislador, da leyes, normas, y sirve de instrumento
de Dios para sacar al pueblo en la primera Pascua, porque Pascua significa paso. Entonces vemos cómo Jesús como judío celebra lo que celebra todo judío, ¿verdad? Pero al mismo tiempo él da otro sentido. Entonces aquí nosotros tenemos que entender el sentido que tenía y el sentido que Jesús le da. Y como nosotros no somos judíos, sino somos seguidores del resucitado, del viviente, pues tenemos que poner mucha atención a lo que él nos dice, cómo tenemos que hacerlo, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Él dice, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Entonces, si es maestro, nos enseña. Y si es el señor, pues hay que hacerle caso. Entonces, eso que hacían las primeras comunidades, vamos a hacer nosotros. Van a apuntar ustedes las citas que les voy a dar. No es necesario que las trabajen entre semana. Posiblemente las podemos trabajar la semana entrante en clase. Pero lo que sí pueden hacer es un poquito leerlo y hacer un bosquejo para tener idea de lo que vamos a hacer en clase la próxima semana. Entonces tenemos primero tenemos la primera cita del trito Isaías 42 del 1 al 7. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Pues el objetivo es iluminar la vida, la iluminación de la vida, que es lo que hicieron las primeras comunidades. Entender a la luz, porque Jesús va a decir en el Evangelio de Juan que Él es la luz, ¿verdad? Entonces, para que nos ilumine en relación a lo que nos transmite. Es lo que hoy Nicodemo hace cuando va de noche a la luz, a Jesús, para quererle entender. Y empieza pues dándole un halago, diciendo, mira, yo sé, siendo él del Sanedrín, siendo fariseo, dice, mira, yo sé que tú, las cosas que tú haces vienen de Dios y entonces yo sé que tú tienes que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas que no entiendo. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros no entendemos. ¿A quién vamos a ir a preguntarle? Pues ahí tenemos el texto. Y vamos a ver el proceso que se hace desde Sagrada Escritura para darse cuenta que no nos podemos quedar solamente con una cita de Jesús, sino que tenemos que ver el contexto de donde sale esa cita y cómo estaba, porque es judío, cómo era entendida en su época, por qué le causa problemas, por qué algunos reaccionan aún cuando está curando o haciendo exorcismos, por qué reaccionan diciendo que él lo hace por el espíritu del mal, todo eso. Pero entonces todo eso lo tenemos que entender desde el contexto cultural de esta gente, ¿verdad? Que aunque miraban prodigios, cosas grandes en Jesús, se asustaban. Y en lugar de pensar que eran acciones, o como va a decir Juan, el Evangelio de Juan, signos de la presencia del Padre en Jesús, en lugar de ser eso, pues los enemigos decían que lo hacía en nombre de Belcebú, ¿verdad? El príncipe del mal. Bueno, pues habiendo dicho eso como contexto general, nosotros vamos a ubicarnos como que fuéramos las primeras comunidades y vamos a partir como que fuéramos los caminantes de Maús que nos estamos siguiendo, porque a todo esto ya lleva 3 días de que lo mataron, que está enterrado, que se murió, y nosotros pensamos que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era alguien importante, él hizo el bien, pero todo esto lleva 3 días muerto. Y hay unas mujeres, es cierto que unas mujeres nos sorprendieron diciendo que resucitó, ¿verdad? Entonces hay que entender la palabra resucitó, que quiere decir que se levantó de los muertos, o sea que estaba muerto, bien muerto y enterrado, y entonces se levantó, pero no se levantó él solito, sino que el Padre lo levantó, lo sacó, porque hay que acordarse de que la relación que tiene Jesús con el Padre es muy intensa, es muy íntima, es cierta, es relacionada, no es solo cuando él tiene problemas o algo, no, es siempre, es como que fuera el Wi-Fi y está conectado siempre con el Padre. Entonces, es importante que nosotros entendamos, y ellos quieren entender eso, la primera comunión, y todo esto era necesario que pasara. Y Jesús les va a contestar a los caminantes de Maús, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera?
aquí viene la primera pregunta. ¿Necesario para quién es que el Mesías padeciera? ¿Necesario para quién? Según ustedes, ¿necesario para quién? Para Dios, porque nos iba a castigar, como decía Juan el Bautista, que ya el hacha estaba puesta para ir volando cabezas. ¿O necesario para quién? La redención significaba que teníamos que pagar un rescate y Jesús nos rescata. ¿Era necesario para Dios eso? ¿Necesario para quién es la pregunta? Era Porque necesario para nosotros, para para, nosotros. para nuestra salvación. Luego, para nosotros, esa es la respuesta. Porque vamos a ver en el escrito de Isaías que por sus heridas, ¿qué pasó por sus heridas? Hemos sido Sanados. sanados. Entonces era importante para nuestra sanación, ¿verdad? Entonces eso hay que entenderlo. Y eso hay que creerlo también, porque es la sanación de cada uno. Entonces fíjense ustedes, veamos un poquito, tienen ahí su Biblia, sí, ¿verdad? Sí. Va. Entonces veamos a Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 25 al 27. ¿Quién me lo lee? Yo la tengo, licenciada. 25 al 27. Sí. Dice, porque él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Según dice la Escritura, todo lo ha sometido bajo sus pies. Pero al decir que todo lo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que le somete todas las cosas. Ese es 1 Corintios capítulo 15. 15 del 25 al 27. Ahora 15 también, pero del 12 al 14. 1 Corintios, ¿verdad? Ahora bien, si se proclama de Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios, diciendo que resucitó a Cristo, siendo así, que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. ¿Qué le parece? ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? ¿Qué le parece? Pues que, digamos, que ¿Qué estaba encontrando Pablo ahí en la comunidad de Corintio? ¿Qué estaba encontrando en esa comunidad? Como que poca fe, dudas. ¿Sobre qué? ¿En todo? Sobre la resurrección. Ah, sobre la resurrección. Imagínense. Entonces, ¿cómo nosotros estaremos diferentes a esa comunidad de Corintio o estaremos con una fe debilitada en relación a la resurrección, con falta de claridad o de formación sobre el tema? ¿Cómo estamos nosotros en relación a eso, al tema de la resurrección? ¿Qué es lo que nosotros creemos o no creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Porque para hablar lo que hicieron la primera comunidad, acuérdense, la primera comunidad, a pesar de que Jesús había anunciado varias veces que iba a morir en Jerusalén, pero que a los 3 días iba a resucitar, pues resulta que no le creyeron. Entonces, pues no hay una falta de fe, ¿verdad? Falta de claridad. Y luego también desen cuenta de que los caminantes de Emaús, que sí estuvieron con él y que formaban parte de los apóstoles, pues ya van ellos para Emaús, ¿verdad? Porque ya salieron de la comunidad, porque ya se acabó y hay que volver a la vida cotidiana. Ya creíamos, pensábamos
Pero todo esto ya lleva 3 días muerto, aunque unas mujeres nos sorprendieron que había resucitado, pero a ellos no les importó eso porque igual van para afuera, ¿verdad? Entonces, nos sorprendieron. Cuando Magdalena va con Pedro y Juan a avisar de que el sepulcro estaba vacío, tampoco le creen, ¿verdad? Ella tampoco creyó. O sea, al final de cuentas, ¿quién creyó en eso, que iba a resucitar? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, después, ¿cómo hacen? Obviamente lo ven vivo, pero lo ven con cuerpo, un cuerpo que no es fácil de reconocer que es él, porque está como glorificado, como que está trascendido, como que hay una serie de explicaciones que no la podemos, pero claramente no es un fantasma, no es una imaginación, es concreto, camina, pero también traspasa puertas, bueno, tiene distintas condiciones de vida, pero mantiene las llagas, es él, en fin. Y tenemos que ya se le apareció a los 11 el mismo día de la resurrección, pero no estaba Tomás, que era de ellos, y a los 8 días después se vuelve a aparecer, ya estaba Tomás. Y Tomás es claro, ¿verdad? De no creerlo si no mete las manos en las llagas. Entonces, des en cuenta que el problema es real, lo que vemos ahí. ¿Y es un problema similar a nosotros o no? ¿Será similar? ¿Será parecido o nosotros sí creemos ciegamente en eso? Yo pienso que sí es parecido a nosotros. ¿Verdad? ¿Y alguien más? Lo único que nosotros ya tuvimos la experiencia de que Jesús sí resucitó, entonces tal vez es más digerible, por decirlo así. ¿Y cómo, Luz Marina? ¿Cómo ha tenido usted la experiencia de que Jesús sí resucitó? Porque lo dice la Biblia. Y pero no se comunica con nosotros a través de la Biblia. Pero se trata de tener esa experiencia con el resucitado, porque oigan lo que dice, pues, que si el resucitado viene a la comunidad es para participarnos de su vida, o sea, para que nosotros participemos de la vida con él. ¿Qué quiere decir? Unidos a él, vinculados a él, con sus acciones circulando en nosotros, siendo configurados con él, teniendo una relación íntima, constante, siempre. Es si tuviéramos la experiencia. ¿La tenemos? Considero que es una vivencia personal de cada uno. Eso es una relación íntima con él, pero eso es bien personal y para cada uno, digamos, va a ser diferente. ¿En qué sentido es diferente? Yo creo que el tema de la resurrección hoy en día sigue siendo lo mismo. Seguimos dudando porque dudamos, o sea, la resurrección ahora la vivimos en nuestra vida cuando tenemos pruebas y dudamos que Dios está presente y que Dios nos ayuda y que Dios está con nosotros porque le decimos, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué fracasé? Esas dudas son como la prueba que también tuvieron los apóstoles cuando Jesús resucitó. Entonces, en nuestra vida se transforma la resurrección en si realmente creemos que Dios nos está fortaleciendo durante la prueba y la resurrección, pues, si creemos verdaderamente que Él sí está con nosotros. Y también ahí la palabra prueba tiene que matizarse. Tengo que entender yo ¿qué digo yo cuando estoy diciendo prueba? ¿Qué estoy diciendo? Que mi fe está siendo probada. ¿Por quién? Sí, por el maligno, por el enemigo, por la tentación, las tentaciones que existen y por... Eso es lo que entiendo yo, que son las tentaciones que tenemos para saber si realmente nuestra fe es fuerte, ¿verdad? Muy bien, pero no es Dios, Dios no nos está probando. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues todo esto le pasó a las comunidades primeras y todo eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque lo que importa en Sagrada Escritura es saber que lo que está ahí no es para informarnos, no es un manual informativo, sino que son experiencias, que muy bien usaron ustedes la palabra, pero no solo la palabra, o sea, porque nosotros podemos usar la palabra
yo en este lugar donde comparto con jóvenes, les pregunto muchas cosas. Y entonces después les digo el espejo incómodo, les digo yo. Hoy vamos a hacer un taller con el espejo incómodo. Ustedes dicen tal cosa, pero el espejo incómodo dice que no es así. Porque yo les pregunté qué hicieron en la Semana Santa y dicen, ay, disfrutamos mucho con la familia. Entonces yo digo, bueno, ahora vamos a ver el espejo incómodo que dice. Hicieron tal cosa, hicieron tal, bueno, no, estuvieron ahí con el teléfono, hicieron, bueno, cualquier cosa menos estar con la familia. Y así, muchas cosas del espejo incómodo. Igual pasa con la resurrección. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el espejo incómodo dirá otras. ¿Sí, Susi? Gracias, licenciada. Buenas noches. Es que dijo que para la siguiente clase leyéramos unas lecturas y primero mencionó Isaías, pero no tomé. Ahorita lo voy a decir, no he ¿Cuál dicho. lectura de Isaías? No la he dicho. Bueno, gracias. Y vamos a leer lo que hicieron las primeras comunidades para encontrarse con el resucitado y comprender, y es seguir el lineamiento que Jesús le dice a los caminantes de Emaús. Las escrituras hablan de mí. Entonces buscan en la escritura al resucitado. ¿Cómo es que tenía que ser? ¿Cómo? Entonces, el primero que vamos a leer es Isaías, capítulo 42, del versículo 1 al 7. Y como no se trata solamente de ideas, vamos a fijarnos en ese siervo doliente desde una situación dolorosa nuestra, de nuestra vida, la que sea, la más dolorosa, algo que nos duele de mucho tiempo, o no de ahorita, como sea, una injusticia, un engaño, lo que sea. Entonces, partir de esa situación dolorosa y fijarnos en estos 7 versículos. ¿Cómo actúa el siervo doliente? ¿Cómo actúa? Aquí, del versículo 1 al 7. ¿Qué tipo de fuerza lo contiene, él utiliza? ¿Qué tipo de fuerza él utiliza? ¿Cómo responde este siervo doliente a los conflictos? Entonces, fijarme en el siervo doliente, porque yo quiero experimentar como la primera comunidad, como esta cita, estos 7 versículos, yo los quiero ver en la experiencia del resucitado para que me ilumine esta experiencia, para comprender esa experiencia, para tener el encuentro con esa persona. Entonces, tengo la palabra, la revelación de Dios que nos dice, ya nosotros no somos testigos oculares de aquel acontecimiento en aquel momento, pero tendríamos que ir a la celebración eucarística como testigos sacramentales, es decir, a través de signos, que es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, como les dije, no habla de milagros, sino de signos. No habla, solo 7. Y en esos 7, pues se termina con la resucitación de Lázaro, porque no es la resurrección. Lázaro vuelve a morir. Entonces, tenemos esos signos, pero en cada signo lo importante no es lo que acontece, sino lo que cree la gente. Porque Jesús pregunta, ¿crees tú, Marta? ¿Crees tú que Lázaro va a resucitar? Ay, sí, claro que va a resucitar al final cuando todo resucite. No, eso no te estoy preguntando. ¿Crees que yo soy la resurrección? O sea, en Él está centrada, la fe está centrada en Él, en Jesús. Y en el que hay que creer es en Él. Entonces, igual con el ciego, que le preguntando que quién era, y que si era él el mismo que nació ciego, que los padres, que quién lo curó, que esto, que sí. Pero él no lo curaron porque no estaba enfermo, era una condición de su vida. Entonces, pero lo importante no es que recuperó esa condición o que no es que la recuperó, sino que la tuvo, no la tenía nunca, fue una creación nueva, pues unos ojos nuevos, por decir así. Pero lo importante es la pregunta que Jesús hace, que si cree
en que Él es la luz y capaz de ser una creación nueva en su vista, ¿verdad? Y él dice que sí cree en Jesús. Y lo mismo pasa con la samaritana, que fueron las 3 catequesis antes del Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, esas nos preparan como catequesis en creerle a Jesús y creer en Jesús. Entonces, por eso yo tengo que fijarme cómo actúa, porque también él dice, ¿verdad?, que es maestro y señor. Si es maestro es porque enseña, y si es señor es porque hay que hacerle caso. Entonces, ahí lo tenemos nosotros en ese primer Isaías 42, del 1 al 7, con esas pequeñas preguntas, que no es necesario que las contesten ni nada, sino que solo medio que se las vean ahí para que las trabajemos la otra semana. Y el canto 2 es, ese siervo tiene una misión en medio del rechazo. El siervo es rechazado. El siervo del segundo canto del siervo sufriente. Entonces tenemos que fijarnos cómo actúa este siervo cuando leamos el pasaje, que ahorita les voy a dar la cita, permítame, porque ya la tenía y ya la volví a ver. Santo. Bueno, aquí está la cita. Ay, es que van a creer que no tengo no tengo buena señal. Ya la había sacado. Les voy a dar la 3, dejamos esta en pausa en lo que se me compone la cita aquí. La 3 del tercer canto es la fidelidad que tiene el siervo doliente ante el sufrimiento. La 2 es la misión que tiene el siervo en el rechazo. Entonces, partiendo siempre de nosotros, de nuestra situación, que sentimos ante esa situación que vivimos de dolor, de sufrimiento, si es un fracaso, si nos comparamos con el siervo doliente, si lo que él vive es un fracaso o es algo que tiene sentido o no. Ese es el canto 2. El canto 3 es la fidelidad en el sufrimiento. Ahí sí tengo la cita. 50, capítulo 50, versículo del 4 al 9. ¿La puede repetir? Disculpe. 50 del 4 al 9. Siempre de Isaías, ¿verdad? Sí. Entonces aquí es la fidelidad, ¿verdad? ¿Cómo es que en estos sufrimientos personales de nuestra vida, cómo es que nosotros actuamos, ¿verdad? Y si tenemos alguna fuerza, ¿de dónde la sacamos? La segunda cita era 49 del 1 al 6, la segunda, el segundo canto. La tercera era 50 del 4 al 9. Y el cuarto canto, que es la lectura más larga, porque las demás solo son poquitos versículos, es el capítulo 52, del versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. ¿Me podría repetir el segundo, por favor? El segundo, ay Dios, ¿quién tomó el segundo? Es 49, me parece. 49 del 1 al 6. Del 1 al 6, sí. Muchas 49 gracias. del 1 al 6. El tercero es 50 del 4 al 9. Y el cuarto es 52 del versículo 13
al capítulo, o sea que hay que leer versículo 13, 14, 15, hasta llegar al versículo 53, al capítulo 53, versículo 12. Entonces, esto que encontramos nosotros aquí en el cuarto es el siervo que está sufriendo, ¿verdad? El siervo doliente. Y estos 4 cantos, para las primeras comunidades, iluminaron a Mateo. Vean ustedes, Mateo capítulo 8, versículo 17. Y a Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué capítulo de Juan? 1, versículo 29. Bueno, y vamos a ver otros momentos más, pero primero partamos de nuestra propia experiencia. Entonces, lo que hacemos con este pequeño taller es lo que hizo la primera comunidad, que también cuando muere Jesús e incluso resucita y tiene algunos encuentros, aún se queda confundido. No es que tengan todo completo, ¿verdad? Pleno. Entonces, ¿pero qué tuvieron necesidad de hacer? Pues hacer lo que Jesús les dice a los caminantes de Maús, encontrarlo en la Escritura. Y aunque no la Escritura habla específicamente con nombre y apellido, pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en la Escritura hay figuras. Está la figura de José, el hijo de Jacob, por ejemplo, que es vendido. Bueno, Jesús también es vendido, ¿verdad? Con la diferencia es que en José, bueno, José es vendido, ¿verdad? Y Jesús es vendido. Luego también tenemos a Abraham, ¿verdad? Que va a sacrificar al hijo. Y tenemos también el sacrificio, pero en Jesús se matiza eso porque él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y no dice que la está dando como sacrificio, sino la está dando por amor. Entonces cambia algunas matices del mensaje, pero la figura ahí está, ¿verdad? Porque también este personaje, Isaac, es sustituido en el sacrificio por un cordero. Y, por ejemplo, Juan el Bautista va a decir que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos encontrando figuras que no necesariamente son Jesús, pero que de alguna manera figuran lo que a él le pasa. Entonces vamos encontrando también el personaje de Moisés y de algunos profetas, como vemos el Trito Isaías, que hacen mención de algunos eventos que cuando la primera comunidad los lee, pues se encuentran realmente patente ahí como una profecía del tema de Jesús, y de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y después de eso, ¿verdad? Nosotros ya vamos a ver cómo el resucitado va a ir iluminando más esta realidad, a tal manera que nosotros podamos tener una implicación con él en la vida cotidiana, no solo cuando vamos a la iglesia, sino que tengamos la experiencia como lo hizo la comunidad de ver al resucitado, de estar con el resucitado y saber, no necesariamente sentir, porque sentir hoy puedo sentir una cosa y después no, pero saber con certeza que ahí está. Eso es importante cuando nosotros oramos, porque cuando nosotros oramos estamos respondiendo a algo. En Sagrada Escritura el protagonismo siempre lo tiene Dios. Siempre Él está hablando primero y nosotros vamos a la oración a responder. Entonces tenemos que entender que nos habla a través de las circunstancias del día, a través de los acontecimientos, a través de las personas, pero para eso tenemos que saber cómo actúa el resucitado, para saber que nos está hablando. Entonces, cuando nos está hablando, nosotros le contestamos, y esa es la oración, ¿verdad? O sea que es de dos partes, es un diálogo, no es un monólogo, que al final yo voy a la iglesia y estoy ahí, habla, y luego no sé si me escuchó, no sé si estaba, no sé, yo ahí oré, lo que sea,
pero salgo tal vez desahogada porque lloré o me desahogué, pero fue con el resucitado. Bueno, pues ahí estaba presente Jesús sacramentado, estaba expuesto, yo fui ahí, pero ¿es eso lo que de verdad yo creo o es una realidad que yo puedo intensificar, crecer y saber con certeza que ahí está presente? Porque yo puedo decir eso en Jesús expuesto sacramentalmente, pero lo mismo pasa en una celebración eucarística. Ahí está una presencia trina y la gente está distraída, está platicando, está pensando en otras cosas. Entonces, ¿qué tanto es que yo entiendo esto o qué tanto no lo entiendo? ¿Qué tanto tengo poca formación y quiero formarme para crecer en la fe o no tenerla tan débil? Bueno, pues entonces tenemos estas citas para luego ver el segundo proceso de cómo es que estas comunidades, entendiendo y siendo iluminado el acontecimiento, pues ya que pueden congregarse para ser una comunidad en torno al resucitado. Entonces nos vamos dando cuenta que el tema no es creer cualquier cosa, sino que es creer que Jesús es el Señor, que padeció, murió por cada uno de nosotros, pero que el Padre, como testimonio de que todo lo que hizo lo hizo bien, lo resucita y tiene la plenitud de vida que le pertenecía desde siempre, ¿verdad? Según San Juan, la preexistencia de Jesús es desde siempre. Por él fueron creadas todas las cosas, sin él no se hubiera hecho nada. En fin, entonces toda esa línea teológica que nos viene en Sagrada Escritura viene de una reflexión del acontecimiento. Y el acontecimiento es la encarnación de Jesús, luego su ministerio, o sea, cómo él, ¿para qué se encarnó? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo lleva a cabo esa misión? ¿Cómo por llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias lo matamos? Y antes de matarlo lo hacemos sufrir muchísimo, lo degradamos como persona humana y el Padre lo restituye. Entonces, ese es el centro de nuestra fe. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Y lo tenemos que tener claro, como bien decían hace un momento, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque Jesús los pasó y tenemos que saber en el siervo sufriente cómo los pasó, para saber si nosotros realmente podemos creer en la resurrección, porque estos pasajes iluminaron un acontecimiento que para ellos no resulta, además de ser doloroso, resultaba increíble. Ya vimos los ejemplos, por ejemplo, los caminantes de Maús. A todo esto lleva 3 días, nosotros creímos, pensamos que era, pero no. Bueno, entonces ya van para afuera a otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en Sagrada Escritura. Muy bien que estudiemos géneros literarios, que es importante, contextos históricos, geográficos, que es importante, todos los procesos, todo es importante. Pero lo más importante es lo que hizo Jesús con la palabra, ¿verdad? Esta palabra se cumple hoy, o sea, hacer la vida. Cuando entra a la sinagoga de Nazaret y lee a Isaías también, pues entonces dice, esta palabra se hace vida hoy y se hizo vida en él, ¿verdad? Es la proclamación de su ministerio público. Entonces, eso es realmente lo que en Profetas y en Sagrada Escritura tiene que tener ese sentido, el conocer cada parte del Pentateuco, Profetas, Salmos, entender todo ese desarrollo para luego aplicarlo a nuestra existencia. Bueno, yo no sé si ya me pasé de hora, pero esos 4 son versículos pequeños, solo para que ustedes los lean para su propia vida, no tienen que subir nada ni hacer nada. Si logran trabajar un poquito en esta semana, pues la semana entrante tendremos como una lluvia de ideas, y si todos participan, pues tendrán una nota para enriquecer a todos los demás de acuerdo a sus propias experiencias que les dio, cómo lo vieron, si se logró un poquito el taller de iluminar la realidad o no. Así es que lo dejamos hasta aquí.
No sé si tienen Muchas alguna gracias. cuestión a esto. Muchas gracias. Gracias. Licenciada, ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? sí, sobre el cuarto canto sobre de Mateo. El capítulo ya no lo logré anotar. No, pero es lo que iluminó a Mateo. Permítame un momentito. 8:17. El capítulo de Mateo. 8:17 dijeron por ahí. Espérenme un momentito que ya lo perdí yo aquí. Sí, 8:17. Mateo 8:17 y Juan 1:29. Bye. Gracias. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, gracias, licenciada. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.